Bien, entonces escribimos para empezar la clase problemas referidos al movimiento circular uniforme, MCU. Bien, veamos qué nos dice el primer problema. Número 1. Una partícula efectúa. Ay, me interrumpieron. Daniel Castro, va llegando. A ver, sigo la inspiración. Efectúa 45 vueltas en un minuto. Punto y seguido. Si cada vuelta tiene un radio, de 25 centímetros, calcular 2 puntos, literal A, frecuencia, literal B, periodo, literal C, velocidad angular, literal D, velocidad lineal o tangencial. Literal E, aceleración centrípeta. Literal F, ángulo girado a los 0,5 segundos. Ángulo girado a los, ahí está mal escrito, a los 0,5 segundos en grados. Y literal G, arco descrito a los 0,3 segundos. A los 0,3 segundos. Bueno, es un problema con varios literales. Es un problema inicial de calentamiento, un problema combo, como le llaman ustedes. Vamos a registrar entonces los datos. Datos. Al menos los visibles. Los que alcanzamos a registrar. Y a ver. A ver, ¿qué datos yo tengo? Número de vueltas. ¿Cuántas son? 45. Eso lo ponemos con la letra N minúscula. Y escribimos 45 vueltas. La palabra vuelta es lo mismo que decir revolución. Y se abrevia R, E. Está mal escrita esa E. Voy a borrar. Muy bien. Entonces tenemos la letra E, revolución.
Tengo tiempo, la letra T minúscula. 1 minuto. En 1 minuto, ¿cuántos segundos hay? En 1 minuto hay 60 segundos. Entonces lo ponemos en segundos, 60 segundos. Bueno, también me dan un radio. Le ponemos la letra R. Esta puede ser mayúscula o minúscula, no hay problema. 25 centímetros. Lo expresamos de una vez en metros. 25 centímetros en metros se escribe 0,25 metros. Bueno, esos son los datos principales. De ahí vienen preguntas, ¿no? Y en las últimas preguntas hay unos tiempos específicos. 0,5 y también hay 0,3. Correcto, lo podemos colocar en los datos como un tiempo distinto, tiempo 1, 0,5 segundos. .5 segundos y otro tiempo distinto, tiempo 2, 0,3 segundos. Cuando son distintos hay que simbolizarlos asimismo con subíndices diferentes. Eso como regla general, ¿no? Bueno, entonces hay un tiempo de 1 minuto que le pusimos solo T y hay otros tiempos que están indicados en los datos. Vamos a los cálculos. Bien, para empezar a hacer los cálculos en orden, ¿no? Literal A. ¿Qué nos dice el literal A? Frecuencia. Voy a escribir frecuencia. Bien, a esto le vamos a simbolizar con la letra F minúscula, cuando hablamos de frecuencia. ¿Y cómo calculamos la frecuencia? F minúscula es igual, si usted revisa las diapositivas, ahí estaba la fórmula. El número de vueltas dividido para el tiempo. Así saca la frecuencia. Es una formulita sencilla, número de vueltas para el tiempo. ¿Cuánto es? 45 revoluciones dividido para el tiempo, que es 60 segundos. Bueno, si usted divide eso, 45 dividido para 60, le va a salir 0,75 y le va a quedar revoluciones sobre segundos. Y esta sería la respuesta de la frecuencia. Es muy fácil, ¿no? Revoluciones o vueltas sobre segundos siempre marca la frecuencia. Más adelante, cuando veamos otro tipo de tema, a la frecuencia se la puede medir en ciclos por segundos. En vez de revoluciones, se dice ciclos. Y después, a esta expresión de ciclos por segundo,
se le llama hertz, especialmente cuando se habla de ondas sonoras o ondas electromagnéticas. Ahí ya no se habla ni de revoluciones ni de ciclos por segundo, se habla de hertz. Esto para que vayan ustedes ya sintonizados, ¿no? A veces en una emisora, por ejemplo, de una radio, dan algunos datos, dicen tantos kilohertz de frecuencia. A veces dicen frecuencia modulada, ¿no? A veces dice otro tipo de frecuencia, ¿no? Pero nos dicen hertz, kilohertz, megahertz, dependiendo de la cantidad, utilizando prefijos del sistema internacional. Entonces, para que ustedes vayan viendo que las unidades de frecuencia nacen de revoluciones por segundo, ciclos por segundo o hertz. Bien. Literal B. ¿Qué dice literal B? Periodo. Periodo. El periodo siempre se lo representa con la letra T, pero mayúscula. T mayúscula. Bien, si queremos calcular el periodo, colocamos la misma fórmula de frecuencia, pero al revés. Es tiempo sobre número de vueltas. Observe la fórmula. Es al revés. Mientras la frecuencia es n sobre t, el periodo es t sobre n. Póngale asunto. Entonces, aquí sería 60 segundos para 45 revoluciones. Bien, si usted divide eso, lo que le va a salir es 1,3, pero el 3 se repite, 1, 3, 3, 3, 3. Entonces, cuando se repite, le ponemos un gorro al 3 y eso nos indica que el 3 se repite, o sea que es una expresión periódica que se llama, ¿no? Un decimal periódico. Y la unidad sería segundos sobre revolución. Al revés, ¿verdad? Segundos sobre revolución. Y esta sería la respuesta de el periodo. Más adelante, la expresión 1,3 segundos sobre 1,3 segundos sobre revolución se suprime en revolución y solo se dice 1,3 segundos. ¿Por qué se suprime? Porque el periodo es el tiempo de una vuelta, de una. Entonces no hay necesidad de escribir sobre revolución, porque se entiende que por definición el periodo es el tiempo solo de una vuelta. Entonces, a decir 1,3 segundos, estamos hablando de que es el tiempo que emplea en dar una vuelta. Como, por ejemplo, la Tierra, ¿no? El periodo de rotación de la Tierra es de un día, 24 horas. Entonces, no vamos a poner ahí el periodo 24 horas sobre día o sobre, en este caso, revolución, ¿no? O vuelta. Solo decimos, ¿cuál es el periodo de la Tierra? Decimos 24 horas. Nada más. O sea, no le ponemos el sobre. Sabemos que hay que matemáticamente ponerlo así, pero la intención es basarse en el concepto
de que se trata del tiempo de una vuelta o de una revolución cuando hablamos de periodo. Bueno, por asuntos didácticos lo dejamos 1,3 segundos sobre revolución, entendiéndose que es el tiempo de una revolución. Hasta ahí estamos hablando del literal B. Vamos al literal C. ¿Qué nos dice el literal C? Velocidad angular. Vamos a pasar a otra pizarra. Literal C. Velocidad angular. Ya, a esta magnitud le representamos con la letra W. Ahí nos referimos a la velocidad angular. ¿Cómo la calculamos? La velocidad angular es igual a 2pi dividido para el periodo. Bien, aquí vamos a considerar 2 por el valor de pi, que lo conocen desde la escuela, es 3,14, y le escribimos la palabra RAD. Eso significa radián. 3,14 radianes. Y el periodo que nosotros sacamos fue 1,3 periódico, ¿no? El 3 era periódico. Y esto era segundos sobre revolución. Pero ahora solo escribimos el segundo. Ya no el sobre revolución por los asuntos que habíamos hablado, ¿no? Solo interpreta como el tiempo de una vuelta y no hay necesidad de colocar sobre revolución. Entonces, lo que hacemos es dividir 2 por 3,14, 6,28, dividido para 1,33333, las 3 que corresponda, y me da 4,71, y esto sería radianes, RAD, radianes sobre segundo. Aquí sí hay que expresar de esa manera. Radianes sobre segundo. Pero recuerde que al periodo solo le ponemos la unidad segundo. Bien, entonces tengo ya la velocidad angular. Literal D. A ver, ¿qué nos dice el literal D? ¿Velocidad lineal o tangencial? Velocidad. Estoy escribiendo velocidad lineal y otro nombre que se le da a esto es tangencial. Entonces, o tangencial. El término tangencial viene de tangente, es decir, es un vector que topa a la circunferencia en un punto. Es tangente. Bien, a esta velocidad sí le seguimos llamando con la letra V, ¿no? La V minúscula. Entonces, velocidad angular es con la W, o también omega se le llama, y la velocidad lineal con la V. Entonces decimos que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Esta es una fórmula para calcular la velocidad lineal. Entonces la angular
4,71 radianes por segundo por, ¿cuánto es el radio? Es 0,25 metros, o sea, 25 centímetros. Al multiplicar esas dos cantidades, me da 1,18. 1,18. Y aquí hay algo que siempre debemos recordar. Las unidades, cuando se multiplica radián por metro, solo se escribe metro. O sea, se suprime radián. Y entonces quedan metros sobre segundo, que es la unidad de medida que sirve para velocidad. Entonces, cuando usted multiplique radián por metro, la respuesta solo es metro. Radián se suprime. Y queda entonces 1,18 metros sobre segundo. Profe, ¿puede poner un ratito la diapositiva anterior, porfa? Sí, ya le pongo, no hay problema. Vamos a quedar por ahí por el tiempo, ¿no? Porque no tengo mucho tiempo. Entonces voy a retroceder. Lo importante es ir atendiendo, saber cómo sale cada cosa. Hemos hecho frecuencia, hemos hecho periodo, hemos hecho velocidad angular y también hicimos el cálculo de velocidad lineal o tangencial. Me faltan otros literales. Recuerde que este problema es con algunos literales, un problema de calentamiento, como ustedes le llaman, un problema combo, en donde se va a familiarizar con la simbología y las unidades de medida. ¿Ya está eso? Y esa Gracias, es la última. profe. Bueno, quedamos por ahí entonces, porque no tenemos más tiempo. Me gustaría seguir de largo, pero ya no hay tiempo.